Damos inicio, por favor, siendo las 7:05 de la noche. Estamos conectados 16 personas. Darles la bienvenida una semana más, felicitarles también porque ya han culminado exitosamente algunos la unidad número 2 y vamos por la 3 con paso firme. Yo creo que a algunos les fue súper bien con la tarea de ya ir encontrando, ¿no es cierto?, una idea de negocio, sabiendo qué es ese producto o servicio que ustedes van a sacar a la venta, cuál es esa ganancia que va a tener su cliente en función de los demás emprendimientos que pueden haber en el mercado y también han determinado quiénes serán sus clientes. ¿Sí? Los clientes, precisamente un tema del que vamos a estar hablando el día de hoy, porque ¿quiénes son los más importantes dentro de un negocio, dentro de un emprendimiento, dentro de una empresa? ¿Quién es el más importante? Cliente. El cliente, ¿no es cierto? El cliente es esa persona que siempre va a tener la razón, es esa persona importantísima, porque sin el cliente, pues los negocios no funcionarían, así de sencillo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, Lupe, ¿qué usted cree que es un cliente? La definición de cliente. Es la persona que está dispuesta a pagar monetariamente un bien o un servicio que requiera. Ya, sí, ¿no es cierto? Es esa persona que también utiliza los servicios de un profesional, también puede ser de una empresa, es la persona que compra en un establecimiento, ¿no es cierto? Y que especialmente lo hace regularmente, ¿no es cierto? Entonces, ese cliente, como yo les decía, es la persona más importante dentro de nuestro negocio. Y por esa razón, pues el día de hoy vamos a estar hablando de esta partecita de la segmentación de mercados, porque nosotros ya hemos visto el modelo Canvas que tiene 9 segmentos, ¿no es cierto? 9 compartimentos. Ese croquis que tiene como que nuestra casita, es ese croquis de nuestra empresa, en donde encontramos esos 9 elementos. Y parte de los elementos también son los clientes, ¿sí? ¿Cómo están determinados allí? Según el modelo Canvas, ¿sí? Nosotros, bueno, en el modelo Canvas hay 9 compartimentos y 9 secciones claves y la uno de 9, ¿sí? La número uno, habla precisamente de ellos, de este grupo de personas que son tan importantes para nuestra empresa y que son los más importantes dentro del modelo también. Saber y conocer perfectamente nuestros clientes responde la pregunta ¿para quién? Que es lo que nosotros ya trabajamos en la unidad anterior. Y ustedes se pudieron dar cuenta que en esta estructura básica, tan elemental, ustedes ya tenían su prototipo, sí que era esa representación limitada de su producto o servicio que iban a ofertar. Y también tenían, por otro lado, cuáles eran esas ganancias para el cliente que no vendría a ser otra cosa que la propuesta de valor, ¿sí? Ese plus que yo le voy a dar a mi emprendimiento para que tenga la acogida que yo requiero, ¿sí? Y para que me genere las ganancias, los ingresos que yo me he proyectado también, ¿no? Entonces, importantísimo tomar en cuenta el tema de saber pues quiénes son nuestros clientes. eh, y para eso también hay otro tema importantísimo dentro de esta temática, que es la segmentación de clientes. Ahora, cuando yo les hablo de segmentación de clientes, Wilson Salinas, qué es lo que se le viene a su mentecita cuando hablamos de segmentación de clientes? Seleccionar el tipo de cliente del licenciado. Ya puede ser, ¿no es cierto? Seleccionar el tipo de cliente. A ver, alguien más. Ángel Romero. No está Ángel. Mari Sánchez. Entonces, con usted, vamos a ver, ¿qué piensa usted, Mari Sánchez? ¿Qué piensa usted que, que es la segmentación de clientes? ¿A qué hacemos referencia? ¿A qué nos referimos cuando ya lo dijo Wilson, sí? Pero con sus palabras también quisiera saber qué es lo que usted piensa que es la segmentación de clientes. O sea,
La segmentación de clientes es, em, me parece que es investigar qué tipo de negocio se puede poner para que vamos clientes y tener más afluencia de los clientes y para sacar adelante el proyecto. También es ¿cómo es? La reunión de seleccionar los clientes, tal vez. Ya, muy bien, Mari Sánchez. Dos Y opiniones que son válidas porque nosotros cuando hablamos de segmentación de clientes, estamos hablando básicamente de dividir nuestro mercado, ¿no es cierto? De saber quiénes son nuestros posibles clientes y para eso nosotros vamos a dividir nuestros consumidores en categorías específicas. Para eso nosotros vamos a ver este video. Ustedes me van a decir si es que se comparte la pantalla. Sí, vamos a ver este videito y vamos a poner. No está No se ve, compartiendo, no no se se ve ve el la video. pantalla. Ay, perdónenme, no le puse compartir. Perdonen, sí, es verdad. Si no me decían, ahí seguía y ustedes solo escuchando, ¿vale? Perdón, ahorita, estamos compartiendo. Ahora sí, indíquenme, por favor, ¿se está compartiendo la Sí, pantalla? licenciada. Sí. Sí. Listo, vamos a escuchar entonces ahora. Muy bien, hemos visto, ¿no es cierto?, un video súper interesante. Y además que está súper interesante, este video se relaciona, guarda estrecha relación con la actividad del foro, que ustedes tienen que responder una preguntita muy sencilla, ¿sí? Y que está relacionada precisamente con esta temática. ¿Qué es la segmentación de mercados?
con base al video, nosotros vamos a tener que responder. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a ver el videíto, sí, vamos a ver el videíto nuevamente porque lo tienen en el link y ya mañana posiblemente está todo cargado en la plataforma. Ustedes van a revisar el link y vuelven a ver el video las veces que sean necesarias con la finalidad de realizar la tarea de acuerdo a lo que nos solicita la consigna o planteamiento, ¿sí? Entonces, vamos allí. Ahora, ¿cuántas segmentaciones de mercado pudieron evidenciar ustedes en este video? ¿De qué tipo nomás se clasificaban, no es cierto? ¿Cuáles eran esa segmentación de mercado que nos ponían en contexto en este videito? La geográfica, demográfica, Demográfico. psicográfica y por comportamiento. ¿Ya? ¿No es cierto? Allí nosotros teníamos cuatro tipos, ¿sí? Eh, de segmentación de mercados, y los tipos de segmentación de mercados, y allí lo decía ya Lupe, me parece que era demográfica, psicográfica, de comportamiento y también demográfica, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos claramente allí también un video, ¿sí? ¿Para qué realizamos esto? ¿Para qué piensa mi querido Hernán Portilla? ¿Para qué usted piensa que se realiza? ¿Cuál es el fin también de realizar la segmentación de mercado? Sirve para identificar los grupos. Digamos, si se va a poner un negocio que sea relacionado con la gente joven, se debería saber cuánta gente joven hay en un determinado territorio. ¿Ya? O ¿Y cuál es esa segmentación para determinar la gente joven? Hay una segmentación que es específica para determinar eso. ¿Cómo se llama la segmentación de mercado de ese tipo? sería de comportamiento. Puede que sí también, pero básicamente si nosotros hablamos de edad, ¿sí? Estamos hablando de la segmentación demográfica, ¿sí? Estamos hablando de personas. Entonces vamos a ver ya de comportamiento, tal vez serían estos gustos también que tiene la gente joven por un determinado servicio o producto, ¿sí? Entonces, básicamente, muchas gracias, Hernán. Básicamente, ¿cuál es el fin de realizar esta segmentación de mercados? Es encontrar estas estrategias de marketing, así como ustedes vieron en la Coca-Cola, ¿no es cierto? Primerito que vamos a saber en dónde nomás Coca-Cola está ubicado en todo el mundo, ¿no? Entonces, pero y allí además en el tema ya de publicidad, ya de saber cuáles son los gustos, preferencias, para cada uno de estos tiene esa segmentación de mercados, ¿no es cierto? Porque allí, por ejemplo, cuando veíamos el tema de la segmentación de mercado psicográfica que tiene que ver con el pensar, con el sentir, con el comportamiento, estábamos hablando, ponía el ejemplo de Coca-Cola cuando hablamos de la Fanta, de la Sprite, de la Fiora, de la Coca-Cola, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de gustos y preferencias. Entonces allí también se aplica segmentación de mercados, ¿sí? En el ámbito geográfico porque está en todo el mundo prácticamente, o sea, están en todos los países prácticamente y se va enfocando con el idioma, también se va realizando esta relación también que tiene estrecha con el idioma, ¿no es cierto? Estar en todos los países significa también que va a tener que estar traducida, ¿no es cierto? Esta Coca-Cola ya en otros países ya no sería como que la bebida y no sé. Todo eso es segmentación de mercados, ¿sí? Entonces, claramente nos dice que la segmentación de mercados es como que separar, ¿no es cierto? Es como que definir esos grupos de posibles clientes en elementos que puedan incluirse también en una segmentación de mercados. Y entonces, vamos a ver ahora nuestra presentación. Hasta aquí tal vez tienen alguna duda o inquietud respecto al video también. ¿Por qué vimos este video? Les decía porque ustedes tienen que hacer una actividad referente, sí, que tiene relación con este video. Entonces, ya ustedes tienen más o menos una idea, sí, que van a tener que hacer en actividad interactiva número 3 sería, ¿no? La actividad interactiva de la unidad 3, ¿sí? Entonces, hablábamos de los clientes y ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el concepto, ¿sí? Vamos a leer, vamos a ver. José Saca, ayúdeme por favor con la lectura del concepto de cliente.
Buenas noches. Concepto. Es un proceso mediante el cual se diferencian los compradores en grupos, según sean sus características. Es decir, se divide el mercado en varios segmentos, de acuerdo con los diferentes deseos de compra y requerimientos de los clientes. Muchas gracias, José. Entonces, aquí veíamos el concepto de segmentación de clientes, sí, que es dividir, ¿no es cierto? Es diferenciar a nuestros compradores según sus características, según sus deseos, según sus requerimientos también, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro. Dice, un emprendimiento puede dedicarse exclusivamente a atender a niños, ¿sí? Espérenme un minuto que no me deja. Ya, entonces, un emprendimiento puede dedicarse exclusivamente a atender a niños, por lo tanto, su segmento de clientes será la niñez. Entonces, allí estamos haciendo una segmentación demográfica, pero estamos viendo el tema de la edad, ¿no es cierto? Y se puede dividir al mercado en tantas necesidades como elementos existan, por lo que es fundamental establecer una característica común que identifique el segmento, ¿sí? Existen varias formas de segmentar el mercado. Por ejemplo, también se puede segmentar según el grupo de clientes que se atenderá, clientes finales, industriales, etcétera. Entonces, veamos claramente acá, si nosotros vamos a trabajar con un grupo de jóvenes, ¿no es cierto? Tal vez vamos a lanzar una línea de ropa joven, ¿no es cierto? Juvenil. No vamos a lanzar esa línea de ropa a la gente adulta, ¿no es cierto? Porque está direccionada, está enfocada a una población joven. Entonces yo voy a hacer mi segmentación de mercados para buscar las estrategias de marketing de acuerdo a esa necesidad, ¿sí? De acuerdo a ese grupo de clientes que son los clientes jóvenes, ¿no es cierto? Entonces allí un claro ejemplo de esta parte también. Y luego nosotros tenemos una clasificación de los tipos de clientes para realizar una segmentación de mercado. Cuando nosotros decimos tipos de clientes para realizar una segmentación de mercado, nos estamos refiriendo a las personas naturales. ¿Cuáles serán esas personas naturales? Todas las personas comunes, corrientes como nosotros, ¿no es cierto? Personas naturales que tenemos una identidad, que tenemos un número de cédula, que ya existimos, ¿no es cierto? Que existimos en un territorio, en una zona geográfica. Somos las personas naturales. Todos nosotros somos personas naturales. Ahora tenemos también el tema de los intermediarios, tipos de clientes intermediarios. Y también tenemos clientes empresariales. Entonces, allí tenemos también esa segmentación de mercado según los tipos de clientes. Cuando hablamos de intermediarios, ¿qué entienden ustedes por clientes intermediarios? Que son los que compran para volver a revender. Ya, sí, ¿no es cierto? Son un agente minorista que compra a diversos productores para revender al consumidor final. Ellos son los intermediarios. Digamos que yo soy productora de cacao, ¿ya? Entonces, tal vez yo cosecho el cacao, ¿no es cierto? Y ya luego o bueno, digamos que de papas, ¿ya? Más común. Entonces, yo soy la que produzco, ¿no es cierto? Las papas en el Carchi o en Machachi. Entonces yo produzco las papas y a mí seguramente me va a comprar una persona, un comerciante, me va a comprar mis papas y esta persona, ¿qué es lo que hace? Las vuelve a vender a un mayor costo y gana más que el que trabajó muchísimo, ¿no es cierto? Entonces ese es un agente minorista o un intermediario. Y ahora los clientes empresariales, tenemos allí las sociedades, las grandes empresas, ¿no es cierto? Ellos son los clientes empresariales, quienes ya forman una sociedad, quienes ya tienen una empresa constituida, ellos son los clientes, empresariales, ¿sí? Entonces vamos a pasar brevemente así a esta partecita que ya habíamos visto en el video, la segmentación de mercados para personas naturales. Entonces,
¿cuáles son esos aspectos que nosotros vamos a encontrar en la segmentación de mercados para las personas naturales? Estaban los aspectos geográficos, demográficos, socioeconómicos y psicográficos. Sí, aquí hay una pequeña variación en cuanto a lo que nosotros observamos en el video, pero viene a dar lo mismo. Así que es un tema ya de cómo se lo menciona, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de aspectos geográficos, de una zona geográfica, nosotros aquí decimos que se divide el mercado en diferentes regiones con mediciones geográficas, barrios, parroquias, sectores de la ciudad, ciudades, cantones, provincias, regiones, países, continentes. Cuando nosotros decimos, bueno, a mí se me ocurre que yo quiero ponerme a confeccionar ropa, pijamas de dormir, de estas que son como de tela peluche, ¿ya? Cuando yo voy a hacer una segmentación geográfica, ¿no? Yo voy a ver a dónde puedo, en dónde yo puedo vender esas pijamas de tela peluche. ¿Ustedes creen que esas pijamas de tela peluche pueda llevarlas a vender a Guayaquil? Tal vez. No, 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 es cierto, No, porque allá no, no se usa ese tipo de telas. Yo uso una tiene tela que lisa. irse al Carchi. Entonces, tal vez me voy al Carchi, tal vez me voy a toda la parte de la sierra, pero no a la costa porque es un producto que en la costa pues no me va a dar los resultados esperados. Yo voy a tener pérdidas allí porque nadie me va a querer comprar. Tal vez las vean bonitas y todo, pero allá no se usa por el tipo de clima. Entonces, ese es un ejemplo claro cuando y para qué me sirve hacer una segmentación de mercado en el aspecto geográfico, digamos, ¿ya? Vamos ahora, entonces decíamos que allí tiene toda relación con parroquias, sectores, ciudades, cantones, provincias, regiones, países, continentes. Sí, todo, ustedes cuando hablan o cuando hablamos del tema de aspectos geográficos, imagínense en toda la tierra, allí redonda, y todos los países, continentes, barrios, parroquias, ciudades, provincias, todo lo que tenga que ver con la zona geográfica. Ahora, en el aspecto demográfico, nosotros decimos que se divide el mercado también de acuerdo con los rangos de edad, sexo, sí, ingresos familiares, profesiones, ocupaciones, nivel de estudio. Todo esto es lo que se toma en cuenta para hacer un aspecto, para hacer una segmentación de mercado con un aspecto demográfico. Entonces, si nos mantenemos en el ejemplo de confección, digamos, entonces estamos hablando de confección de ropas para mujeres embarazadas, ¿ya? Entonces se divide el mercado de acuerdo a los rangos de edad, sexo, ingresos familiares. Entonces quiere decir que yo aquí voy a ver mujeres embarazadas que tienen un promedio de sueldo de tanto, ¿no es cierto? O que tal vez tienen una profesión o una ocupación, y entonces si yo voy a vender ropa para embarazadas, tiene que ser con características especiales porque es para mujeres que trabajan, no sé, todo eso se toma en cuenta también en una segmentación en el aspecto demográfico. Y en el aspecto socioeconómico, cuando yo hablo de socio, es social, ¿no es cierto? Estilos de vida, económicos, nivel de ingresos, ¿no es cierto? Entonces yo hago esta relación, aspectos socioeconómicos, o sea que tiene que ver con lo social y con lo económico y por eso se juntan, ¿no? O sea, se hace una palabra compuesta y digo aspectos socioeconómicos. Se divide el mercado según los estratos económicos, alto, medio, al, alto, medio bajo y bajo o indigencia. Entonces yo voy a ver, si yo digo que digamos que tengo una boutique de ropas para niños, se me ocurre, ¿ya? Entonces, aquí yo, ¿qué es lo que voy a medir? Voy a medir ese estrato económico, ese estrato social económico, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a ver, si de pronto estoy en un sector en donde, digamos que la gente no tiene unos ingresos muy altos, pues yo voy a tener que ponerme allí algo que sea cómodo, que sea accesible, ¿no es cierto? Que los clientes me puedan consumir, puedan adquirir ese producto o servicio. ¿Qué pasa si yo en cambio me pongo este mismo negocio en ¿cómo se llama esto aquí por el Quito? Sí, por el Hotel Quito. ¿Alguien me recuerda?
¿cómo se llama la callecita ahí? Que es toda la gente que es más La González Suárez, licenciado. eso, ¿no es cierto? En la González Suárez no es lo mismo, ¿no es cierto? Que yo me ponga a vender acá en Guajaló, en Guamaní, no es lo mismo, ¿no es cierto? En la Nueva Aurora, en la lucha de los pobres, no es lo mismo, ¿no es cierto? No es el mismo tipo de nivel social, ¿no es cierto? Que tienen las personas. Entonces, de pronto ellos no compran nomás en algún local así pequeño, les gusta ir a las boutiques. Entonces, también de acuerdo a ese estrato económico, ¿sí? Ese estrato económico alto, tal vez muy bajo, indigencia. En el aspecto psicográfico, ¿sí? En el aspecto psicográfico, lo que nosotros estamos viendo en esta parte es que se divide el mercado de acuerdo con las características de los grupos sociales, ¿sí? Estilos de vida, costumbres y tendencias. Entonces aquí voy a ver ese comportamiento que habíamos visto en el video, ¿no es cierto? Ese comportamiento que tienen las personas en el aspecto psicográfico. Si es una persona que le gusta estar en tendencia, que le gusta estar de moda y que le gusta estar con todo lo que sale, ya, o sea, sale algo nuevo y yo eso me compro porque es ese comportamiento y esa costumbre y ese estilo de vida que tiene esa persona. Entonces, todos estos aspectos nos permiten a nosotros buscar esas estrategias para comercializar nuestros productos y estrategias de marketing que nos permiten llegar a más clientes, a más consumidores. ¿Hasta aquí ustedes tienen alguna duda o inquietud? No, todo está clarísimo, clarísimo. O no me están entendiendo. Díganme si no me entienden para volver a explicar. Dicen, el comportamiento socioeconómico es igual al de comportamiento o es otra cosa. En el de comportamiento viene a ser más relacionado al aspecto psicográfico, ¿sí? A esas costumbres, estilos de vida, ¿sí? Por eso les decía yo que allá en el video nosotros habíamos visto, a ver, ¿cuáles eran? El aspecto demográfico, geográfico, em, Psico- psicográfico y de comportamiento, ¿no es cierto? sí, En psicográfico y de comportamiento básicamente viene a ser lo mismo. En el aspecto socioeconómico, allí sí que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos viendo estratos económicos, ¿sí? Nivel de vida, ¿sí? Nivel de ingresos también podría ser. Entonces, pero en los aspectos psicográficos estamos hablando básicamente del pensar, el sentir, el comportarse, ¿sí? Los gustos, las preferencias, todo esto, ¿sí? Entonces, vamos abordando el tema psicográfico. Entonces, ustedes también en esta partecita de esto, ustedes tienen una actividad formativa que no recuerdo, a ver, déjame ver cuál era la actividad formativa, si de pronto se las puedo proyectar porque debe ser la misma, aún no está cargado, ¿no? Pero básicamente viene como que en esta, espérenme, que no lo encuentro. ¿Qué les pareció el ejemplo que puso la Coca-Cola? muy interesante, Muy Liz. llamativo. Muy llamativo, ¿no es cierto? Porque hay muchas maneras de captar a los clientes. ¿Ustedes recuerdan cuando Coca-Cola sacó una publicidad y una Coca-Cola personalizada, ¿no? ¿Cómo era esa Coca-Cola personalizada? Salía con el nombre de cada uno. Y Se no es podía cierto, y nosotros queríamos encontrar ahí nuestro nombre. Entonces, ay, salió mi nombre, ¿no es cierto? Y era con todos los nombres. Entonces, también es esa estrategia publicitaria también que utilizan para captar a los clientes. A ver, aquí están, informativa. Ya, entonces, les mencionaba que ustedes aquí también tienen una actividad que va más o menos en este estilo. No es la misma actividad de pronto, no sé, tendríamos que verla ya cómo está cargada, pero en este estilo nosotros tenemos la actividad formativa número 2 de la unidad 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta parte de la actividad? Nosotros vamos a consultar, vamos a revisar también la guía de contenido. Vamos, aquí ya está, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro.
enlistar y definir algunos de los elementos que puedan incluirse en los aspectos de la segmentación de mercado para personas naturales. Ya está enlistado uno de ellos, ¿sí? Definen aquí en las lineecitas, ustedes pueden mantener las líneas o eliminarlas y poner directamente el texto para que no se les distorsione. Pero la idea de esto es indicarles que allí ustedes tienen que rellenar. Entonces tienen aspectos demográficos, aspectos geográficos, aspectos psicográficos y entonces con ayuda de la guía de contenidos, ustedes van a resolver esta actividad. Y aquí, ¿cuáles son las indicaciones generales para desarrollar la actividad? Ustedes ya saben más o menos qué es lo que tiene. En la segunda parte, vamos a enlistar y definir algunos de los elementos que pueden incluirse en los aspectos de la segmentación de mercado para sociedades. Allí nosotros tomamos en cuenta otros aspectos, que son aspectos de tamaño, aspectos geográficos y aspectos por actividad económica. Entonces, aquí se repite, ¿no? Aquí tenemos parecido, pero tenemos que volver a hacer, no es lo mismo de arriba. En el aspecto del tamaño, viendo si son empresas grandes, medianas, gigantes, yo qué sé. En el aspectos geográficos, en donde nomás están ubicadas nuestras empresas y por la actividad económica. Entonces, todo eso ustedes también van a encontrar en la guía de contenidos. Y aquí me gustaría que en este momento ya vayamos haciendo el análisis. El análisis respecto a esta pregunta. ¿Alguien me quiere ayudar leyendo la pregunta? A ver, licenciado, analiza qué sucedería si un emprendimiento no hiciera segmentación de mercado. Ya. ¿Qué creen ustedes que pasaría si una empresa no hiciera segmentación de mercado? No tuviera un buen No, enfoque de marketing y no tuviera exactamente los clientes potenciales para su producto, entonces estaría lanzando como maíz a todos los pollos y nadie cogería. Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere opinar acerca de esta pregunta? Ustedes tienen que responder, ¿no? Pero ya aquí mismo vamos generando esas ideas que ustedes ya lo que tendrían que hacer es ordenarlas y ya ir poniéndole en actividad. ¿Qué más ustedes piensan que, que podríamos aquí resaltar también? O sea, ¿para qué? Paola, Cristina, a ver. Yo creo que no sería un buen sustento porque no llegas a las personas adecuadas. Entonces es que no, si te saltas el paso, no va a funcionar el negocio que quieres hacer. Muchas gracias, Paola. No sé quién era que dio así como que mencionó un dicho. ¿Cómo era el dicho? ¿Lo puede repetir? ¿Dónde Es está la como compañía? decir que, como el ejemplo que pusimos, dicen el ejemplo que puse hace un momento, que si vamos a vender las pijamas a Guayaquil es porque no hicimos un análisis del segmento, de la segmentación. Entonces cogimos y fuimos nomás a vender y allá nos fue mal porque allá no se puede vender las pijamas tan abrigadas, sino allá se debería haber llevado unas pijamas eh, de algodón frescas, o sea, bien, bien sencillitas, ¿no? Ujú. Entonces sería porque no se hizo el análisis del emprendimiento, Ya, del entonces, mercado. muy bien, muy bien. Bueno, en todo caso, nosotros habíamos hablado de que la segmentación de mercados consiste, ¿no es cierto?, en dividir y discernir también, ¿no es cierto?, el mercado en el cual el emprendimiento está realizando sus actividades, ¿no es cierto? Donde mi negocio, nos habíamos quedado. Pero yo pienso que también se olvidaron las demás compañeras que ahora tenemos clases. Bueno, bueno, esperemos que en la próxima clase nos podamos conectar todos y vernos todos, porque como les digo, es importante para que ustedes también puedan desarrollar sus actividades. Saben que el tema de las clases virtuales, pues también allí en el membretito, ustedes pueden observar que son obligatorias. Sí, nosotros como docentes estamos registrando la asistencia cada semana y para saber también el comportamiento y la responsabilidad que ustedes tienen, que han adquirido como estudiantes también.
Bueno, entonces vamos a continuar y estamos hablando nosotros de esta temática tan interesante que es la segmentación de mercados. Y estábamos en en tela de discusión, ¿sí? Esta partecita de qué pasaría, ¿no? Realizando ese análisis, ¿qué pasaría si yo no realizo una segmentación de mercado? Entonces alguien decía que esto nos ayuda también a nosotros saber en dónde, cómo y para quién vamos a producir algo, ¿no es cierto? Porque la segmentación de mercados, como yo le decía a ustedes, consiste en dividir y discernir el mercado en el cual un emprendimiento esté realizando sus actividades, un negocio, un, un pequeño negocio o un gran negocio. Entonces, esté realizando sus actividades en grupos con características y necesidades que, aunque pueden ser similares, pueden diferenciarse y segmentarse. Como el ejemplo que yo les puse, tal vez en el tema geográfico, no es lo mismo realizar o tener un negocio en la González Suárez que tener un negocio tal vez en Guamaní. Entonces son esas segmentaciones que nos permiten a nosotros también identificar nuestro público objetivo, nuestros clientes. Y en ese caso, pues si un emprendimiento no hiciera la segmentación de mercado, no podría atender a esas necesidades, ¿no es cierto? Y a esas características específicas de esa parte del mercado, ¿sí? Y esto lo hiciera quizá, bueno, si las personas hicieran la segmentación de mercado de una manera adecuada, lo que pasaría es que se aumentarían sus ingresos y también sería más competitivo. Entonces, eso hay que tomar en cuenta a la hora de realizar una segmentación que puede tomar muchas formas, como por ejemplo, ahí teníamos el tema geográfico por la ubicación, sexo, edad, educación, ingresos, idiomas, ¿no es cierto? Todo esto. Entonces, eso es lo importante, me parece que ya prácticamente tienen realizada la tarea, entonces no hay mayor cosa que ustedes tengan que hacer, porque lo otro pues ya lo van a consultar en la guía de contenidos y con el apoyo de la guía de contenidos van a realizar, espero tener unos 17 10 que son las personas que están conectadas en este momento. Listo, ahora sí vamos a pasar seguidamente a esta parte, podemos ver allí. Vemos demográfica, ¿no es cierto? Geográfica, demográfica, ¿qué pueden ver ustedes solo con la imagen? Y ya teniendo claro qué era la segmentación demográfica. Una segmentación por edades. Ya, una segmentación por edades, ya no solamente por las edades, los ingresos familiares, profesión de estudio, pero sobre todo el tema de la edad, ¿sí? De que estamos hablando de grupos de personas. Y por eso es que ahí ustedes ven desde un bebé hasta una persona adulta, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, demográfico, estamos hablando de las personas, netamente, ¿sí? Y geográficas, ahí ustedes tienen ahí un montón de clientes encima de un planeta, ¿no es cierto? De la Tierra. Entonces allí hablábamos de países, provincias, parroquias, barrios, ¿no es cierto? Ciudades. Y en el tema psicográfico, ¿sí? ¿Qué nomás hablábamos allí? Que alguien preguntaba si era lo mismo. Estábamos hablando de esos grupos sociales, de esos estilos de vida, de esas costumbres, de esas tendencias, ¿no es cierto? Y por último, las conductuales también, ¿sí? Que se ven diferentes aquí, conductuales que en la guía de socioeconómicas y psico estamos hablando básicamente de este mismo grupo, todo lo demás. Por eso se llama conductual, un cliente habitual, un cliente. Entonces aquí vamos a ver ahora un ejemplo, un ejemplo. Y nos dice lo siguiente en este ejemplo. Una empresa dedicada a la venta de ropa por internet para embarazadas puede segmentar de la siguiente manera. Aspectos geográficos. Buscar las mujeres embarazadas de todo el país o de toda la provincia, o de todo el cantón, o de toda la parroquia. Entonces, buscar esas mujeres embarazadas de todo el país. En el aspecto demográfico, estaríamos yéndonos en el sexo, ¿no es cierto? Femenino con ingresos sobre los 800 mensuales. Entonces, cuando hablamos de las personas, a ver si son hombres, si son mujeres, si son de edad avanzada, de edad más corta, ¿no es cierto? Entonces, aspectos demográficos. Y en el aspecto socioeconómico,
que pertenecen a un nivel socioeconómico alto y medio alto. En el aspecto psicográfico, nosotros estamos hablando de personas a quienes les gusta estar a la moda, sentirse bien constantemente, utilizando internet y redes sociales y que prefieren recibir sus productos en su domicilio. Entonces, comportamientos, ¿no?, conductuales, unas personas que eh, les gusta sentirse bien, les gusta sentirse cómodos y están en tendencias. Entonces, este es un ejemplo claro de la segmentación de mercados. Ahora, les decía yo que la segmentación de mercados también se hace para las sociedades, para las empresas, ¿no es cierto? Para empresas o sociedades. Y para el caso de personas jurídicas o sociedades, sean intermediarias, empresas consumidoras, algunos de los aspectos que se utilizan para la segmentación pueden ser los aspectos geográficos, el tamaño y la actividad empresarial. En el ciclo anterior, a ver, espérenme, no recuerdo si puse grabar. Así estamos. En el ciclo anterior, yo recuerdo que cuando hicieron esta actividad, algunos estudiantes me eliminaron esta parte porque decían que ya estaba arriba, creo. Pero recuerden que ustedes, estamos hablando de personas naturales, ¿sí? Segmentación de mercados de personas naturales y segmentación de mercado de personas perdón, de empresas. Ustedes tienen que buscar la definición en la guía de contenidos y llevarla a su actividad, ¿no es cierto? Para eso vamos a darnos un tiempito de leer, de escribir, de no sé, algo, ¿no es cierto? Entonces, en el aspecto geográfico también se divide el mercado de igual forma que para personas naturales, en diferentes regiones, mediciones geográficas, por barrios, por parroquias, por sectores de la ciudad, por ciudades, cantones, provincias, regiones, países, continentes. Igual, pero lo vamos a poner, no vamos a eliminar. Y en el tamaño, cuando nosotros hacemos segmentación de mercado para empresas o sociedades, lo hacemos también por el tamaño. Y se lo divide el mercado según el tamaño de las empresas. Tenemos empresas multinacionales, grandes, medianas, pequeñas, microempresas. Y esta división suele hacerse por el volumen anual de ventas, ¿sí? Quiere decir que una multinacional pues tiene un volumen de venta más alto, ¿no es cierto?, que una microempresa o que una pequeña empresa o que un pequeño negocio. Entonces, por el tamaño. Y en actividad empresarial se lo divide el mercado en los tipos de empresas. Tenemos tipos de empresas como industriales, eso creo que ustedes lo vieron en primer año, ¿no? En primer año de bachillerato general unificado. Entonces, comerciales, de servicios o agrícolas. Las industriales, ¿cuáles serán esas empresas industriales? A ver, ¿alguien recuerda de primer año? Empresas industriales. A ver. Las que fabrican los cigarrillos, el papel. Ya, bueno, ese es un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, las empresas industriales son esas entidades que se dedican a la adquisición de bienes o materias primas, así como dijo José, me parece que fue. Son las empresas que se dedican, ¿no es cierto?, a sacar un producto, pero desde la fabricación. Entonces, esa es una empresa industrial, la que se dedica a la adquisición de materias primas para transformarlas y comercializarlas, ¿sí? Eso sería una empresa industrial. Mientras que la empresa comercial, ¿cuál será La esa que se empresa dedica a comercial? la venta de un producto ya. Listo, ¿no es cierto, Lupe? Muchas gracias. La empresa comercial es esa que se dedica a comprar y a vender. Entonces, esas son las empresas comerciales, ¿sí? O agrícolas también. Agrícolas que son las que venden. ¿Cuáles serán esas empresas agrícolas? A ver, ¿qué es una empresa agrícola? Puede ser una. Los que hacen la fabricación empresa agrícola. Ya, una empresa agrícola se enfoca también en reproducir vegetales utilizados para la alimentación y la industria, ¿no es cierto? Y este tipo de organizaciones también requiere de cierta extensión de terreno para cultivar y sus etapas de producción. Entonces, allí está la preparación del arado, de la tierra, ¿no es cierto? Las que se dedican a producir cacao, a producir maíz, a producir arroz, todas estas agrícolas, ¿sí? Entonces, aclarado es la segmentación de mercados de los dos grupos, ¿no? De las personas naturales y de las empresas o sociedades, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo también, la segmentación de mercado, tenemos allí los continentes, países, regiones, provincias, ciudades, como un resumen, ¿ya? Y en el aspecto de tamaño,
según el tamaño de las empresas multinacionales, grandes, medianas y microempresas. Y en los aspectos de la actividad empresarial, por los tipos de empresas industriales, comerciales, de servicios o agrícolas, y por las actividades específicas como la construcción, bancos, petroleras, agrícolas, comerciales. Todas estas. Entonces, luego nosotros también tenemos en esta primera parte, ¿sí? Cuando nosotros ya sabemos, hemos identificado a nuestros clientes, que son las personas más importantes dentro de dentro de este proceso, ¿sí? De determinar quiénes son nuestros clientes, tenemos también las técnicas de recolección de información mediante los grupos focales, que como nosotros lo mencionamos en la unidad 2 es el instrumento a utilizar y serán los grupos, bueno, es el instrumento a utilizar y serán los grupos focales. ¿Y cuál es la definición? Esto es una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador. Nosotros habíamos visto en la unidad 2 una tarjeta, ¿no es cierto? Una tarjeta de degustación. Nosotros podemos hacer una tarjeta de degustación cuando nosotros tenemos una empresa que se dedica em, a la prestación de un servicio, ¿no es cierto? Como el servicio de alimentación. Entonces, allí nosotros podemos realizar utilizar esta técnica de recolección de información mediante estos grupos focales. ¿Qué es lo que hace esta técnica? Es la recolección de los datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador. Nosotros habíamos visto en esa temática, sí, en esa parte, que había una estructura, ¿ya? Que si le gusta la cerveza artesanal, no sé, con los grupos focales, es una degustación y cuando ya se hace la degustación, ustedes van marcando con un visto cuál fue la que más les gustó. Y en función de eso, pues nosotros también sabemos que cuál sería el producto que va a tener mayor salida, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos una recolección de información mediante estos grupos focales. Y para Nelson Martínez, sí, a ver, permítame. eh, Ya, a ver, para Nelson Rubén Martínez, los grupos focales, ¿qué son? Los grupos focales son esa técnica de recolección también, ¿no es cierto? Son una técnica con valor y utilidad para recolectar información de tipo cualitativa. Y el propósito principal del grupo focal es hacer que surjan aptitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes. Esto no sería fácil de lograr con otros métodos. Además, comparados con la entrevista individual, los emocionales dentro a ver, y procesos emocionales dentro del contexto del grupo. Pues quiere decir que si yo les junto a todos, tal vez vamos a escuchar las opiniones también del resto, ¿no es cierto? No solo mi opinión, sino que voy a también a considerar la opinión del resto, sí, de las demás personas. Entonces, hasta aquí no sé si tienen alguna duda o inquietud respecto a esta última parte. Licenciada, esto, todo lo que nos dio está ahí. No le O sea, escucho bonito, mi esto que estimada. nos dio lo último está en el contenido de la unidad 3. Sí, mi estimada, todo esto está en el contenido de la unidad 3. Ya, Lice. ¿Y cuándo saldrá para poder imprimir? O sea, porque todavía está, Yo estoy está- segura que el día de mañana ya máximo hasta el mediodía ya estaría ujú, cargado. Ujú. De eso no se preocupe. ujú, ya, gracias, Lice. Ya no se preocupe de nada. A ver, no, ninguna otra duda. Lisa, Lisa, ¿Sí? ¿me escuchas? Sobre mi pregunta sobre la tarjeta de pruebas, ¿en qué nomás se basaría para presentar esa tarjeta? La tarjeta de pruebas. Sí, Nosotros por favor. lo que tenemos que, es como cuando hacemos una encuesta, ¿no? Y nosotros vamos a poner todos los datos más relevantes, lo que queremos, la información que necesitamos obtener. No siempre va a ser una sola estructura, eso va a ser de acuerdo a la necesidad. Por eso es una tarjeta de prueba. Entonces, de acuerdo a nuestra necesidad es que vamos a tener esta técnica de recolección de datos. Entonces, digamos que si usted se pone un, no sé, dígame cuál es la idea de su emprendimiento.
Bueno, tengo un emprendimiento que he realizado de los muebles. Ahí, esa es mi pregunta. ¿Enfocaría esa tarjeta de pruebas ahí o no enfocaría? También podríamos hacerlo porque nosotros recuerden que ustedes tienen diferentes, tal vez, madera, ¿no es cierto? Diferentes diseños. Entonces, ¿cuál sería el que más salida tenga? Entonces, yo puedo hacer también la recolección de datos a través de los grupos focales y también a través de estas tarjetas de prueba. Ya, licenciada, gracias por su respuesta. Ya, y ejercicio y nomás voy a estar aquí, voy a compartir la pantalla. Listo. Ay, perdónenme, no he estado con la cámara. Tenemos esta partecita que es un ejercicio que tiene que ver con segmentación de mercado. ¿Sí? Aquí estamos, sí o sí, sí pueden evidenciar, ¿verdad? Sí, ahí sí estamos bien. Ya, a ver, de acuerdo a lo que nosotros ya revisamos, ¿cómo creen ustedes que podríamos unir esta actividad? De acuerdo a lo que ya realizamos, de acuerdo a lo que vimos, ¿cómo podríamos unir? A ver, ustedes me van diciendo y yo voy uniendo con líneas. La segunda, la que dice, la que tiene el dibujito de dinero, donde dice puesto de trabajo, estabilidad laboral al nivel de ingreso. Ya, vamos a ver este aquí. Más, a ver, otra personita. Zona donde adquiere productos, Zona donde lugar, se adquiere referencia dónde está el mapa con ubicación. A ver, ¿cuál sería? Zona. Zona donde adquirir productos, lugar de residencia. Esa con la ubicación, el mapa que está, licenciado, es esa respuesta. Sí. Ujú. Ya, muy bien. Y la ¿Cuál última otra? Se hace sería, Listen, donde están referencia a los los gustos, niños. modos, Diferencia con las estilos y personas. Hace carácter. referencia a los gustos, modos, estilos y carácter. Ya hace referencia. Esta de aquí, a ver. Aquí, ¿cuál sería con esta? Vamos por esta primero. Hace Es la referencia a clase los grupos. social. ¿Dónde están las En esta personas? clase ¿Dónde están las personas de edad y social? Demográficos. ¿Ya? ¿Cuál Eso otra? es. Hacer referencia a los gustos, ¿dónde están esas caritas? A los gustos, estilos y carácter. Muy bien. Esta. Y la última, saber qué comprar y nunca cuándo se algo. Entonces, esta es que no se perfecto, queda. ¿no es cierto? Vamos a ver en este Comprar, momento. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? saber comprar. Sí. Sí. Listo. Compañeros, por favor, los micrófonos, gracias. Ya. No, así no podemos porque todos nos escuchamos y, y no podemos escuchar solo a una persona y estamos escuchándonos todos. Bueno, en todo caso, eso sería la clase por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda o inquietud. Si no, nos quedaríamos hasta aquí por el día de hoy. Si tienen alguna duda o inquietud en este momento también, o alguna observación, comentario, Licenciado, alguna una pregunta Ujú. sobre a lo que usted nos manifestó que teníamos que realizar ¿cómo era? La casa abierta que fue de emprendimiento. Ajá. ¿Para cuándo sería justamente el día y la fecha? ¿O todavía no se sabe aún? No, todavía no han definido ni día ni fecha, pero por eso yo estoy trabajando con ustedes también, guiándoles para que ustedes ya vayan aterrizando sus ideas, sus emprendimientos, y les he dicho también algo importante, que sean viables, ¿no es cierto? Que sea algo que tal vez en algún momento determinado yo pueda también exponerlo, proyectarlo, evidenciarlo, ponerlo en conocimiento de un determinado sector, ¿no es cierto?, en una determinada población. Entonces, yo les decía que los emprendimientos que nosotros vayamos eligiendo sean emprendimientos viables que se puedan dar, ¿no es cierto?, también. Eso yo, justamente la semana anterior habíamos conversado
con la coordinadora de la modalidad. Nos preguntaba cómo van con los emprendimientos. Una bonita noche. Recuerden conectarse, por favor, en la próxima clase. Igual estaremos explicando qué es lo que ustedes tienen que realizar. Y por favor, díganle a sus compañeritos también que por favor se conecten a las clases para que no tengan problemas al realizar las actividades. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer, está clarísimo. No tienen que irse a ningún otro lado. Ya tengo la capturita también de pantalla, que son las personas que el día de hoy han asistido. Les agradezco un montón. Una bonita noche y disfruten del feriado. Licenciada, el video ayer estar para mañana, ¿ya?